Hola a todos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablarles y explicarles detalladamente cómo aplicar la gestión de usuarios, los roles y los permisos. Este grupo está compuesto por 5 integrantes, los cuales son Miqueas Adames Evangelista, Eduardo Antonio Vicente Herrera, Aniel Francisco Reyes Javier, Elian Francisco Sención de los Santos y Roosevelt Antonelli Sánchez Rosario. Ok, yo les voy a comenzar hablando sobre la parte teórica de la gestión de usuarios, los roles y los permisos. Iniciamos con la administración de usuarios, que un usuario o administrador de base de datos, mayormente conocido como DBA, es una persona profesional que maneja la información dentro de una base de datos. El DBA se asegura de que la base de datos de una organización en concreto o una organización, empresa en específico, y sus aplicaciones relacionadas funcionen efectivamente o correctamente como se necesitan. El inicio de sesión. En nuestro caso, que utilizamos el manejador de base de datos de Microsoft SQL Server Management Studio, para que una persona pueda acceder a un determinado servidor de base de datos, se deben crear unas credenciales o una cuenta que le servirán de acceso a la hora de iniciar sección, como podemos ver en esta imagen. Esto es porque el sistema nos pide que nos autentiquemos antes de poder empezar a tocar los datos, cosa que es muy importante, ya que no queremos que un intruso acceda a la información privada de nuestra base de datos o de nuestra empresa. Algo que es necesario saber es que existen diferentes tipos de usuarios en una base de datos, o mejor dicho, se les atribuyen a los distintos usuarios eh, diferentes roles. A continuación hablaré un poco más sobre esto. La asignación de roles. Los roles de un sistema de base de datos o los roles dentro de un sistema de base de datos son un conjunto de permisos o privilegios que se le otorgan a los distintos tipos de usuarios o DBA. Los roles en SQL Server se crean y se descartan utilizando el mismo proceso que para realizar cualquier cambio de objeto dentro de una base de datos. Más adelante veremos cómo mi compañero Miqueas emplea esto en un ejemplo. Los tipos de roles. Entre los principales roles que nos proporciona Microsoft SQL Server tenemos DB Owner, el cual tiene permitido realizar todas las actividades de mantenimiento y configuración de nuestra base de datos, así como borrar la misma. El DB Security Admin puede modificar los roles personalizados y administrar los permisos de los usuarios. El DB Access Admin puede agregar o eliminar el acceso a la base de datos para grupos de usuarios en específico. El DB Backup Operator puede realizar copias de seguridad de la base de datos. El DB DDL Admin, como su nombre lo dice, nos permite ejecutar comandos DDL en la base de datos, es decir, permite la creación de nuevos objetos. El DB Data Writer nos permite agregar, cambiar o eliminar cualquier dato de las tablas. Y el DB Data Reader está limitado a solo leer los datos de la tabla, es decir, solo nos permite utilizar selects. Y si recuerdan, como dije al principio, los roles están conformados por un conjunto de permisos o privilegios diferentes, que son el tema que abarcaré ahora. La gestión de permisos. Los permisos o privilegios en una base de datos son los que definen una actividad concreta que puede realizar un usuario en dicha base de datos. Los permisos están fuertemente relacionados con los roles, ya que los roles son un grupo de permisos
y que a su vez recordemos que definen el tipo de usuario. Actualmente, en las últimas versiones de SQL Server existen unos 250 tipos de permisos diferentes o privilegios, y que los mismos están agrupados en categorías por lo que permiten realizar. A continuación veremos algunas de estas características o categorías de los permisos. Tenemos el control, el cual otorga todos los permisos definidos para el elemento protegible. Tenemos el alter, el cual nos da los permisos necesarios para poder crear, modificar y eliminar elementos protegidos. El create, el cual le confiere al receptor la capacidad de crear elementos protegidos en la base de datos, es decir, que nos permite crear nuevos elementos protegidos en nuestro servidor de la base de datos. El view definition, el cual le permite al usuario obtener acceso a los metadatos de la base de datos. Y el reference, el cual hemos visto cuando creamos foreign keys, es decir, esta categoría de permisos es necesaria para poder crear las restricciones de integridad para las claves foráneas o foreign keys, para poder hacer la referencia a esta tabla. Y con eso termino mis aportaciones. Ahora los dejaré con Miqueas, el cual les dará un ejemplo de estos conceptos que acabo de explicar. Hola, mi nombre es Miqueas Adames y ahora le voy a explicar cómo poder poner en práctica o cómo aplicar lo explicado anteriormente. Es decir, la gestión de nuestros usuarios y aplicación de roles y permisos. Cabe destacar que esta base de datos fue creada previamente solo para tenerla de referencia y poder aplicar los ejemplos. Esta base de datos contiene una tabla llamada prueba de usuarios, la cual contiene un ID de usuario, un nombre, un apellido y un tipo de usuario. Y contiene algunos registros con los respectivos datos. Es decir, solo para tenerla de referencia y poder aplicar los ejemplos. Bueno, iniciando rápidamente, empezamos con la gestión de nuestros usuarios. Cabe destacar que se pueden registrar o se pueden crear nuevos usuarios en dos etapas, a nivel de instancia y a nivel de base de datos. Nuestros usuarios que son creados a nivel de instancia pueden ingresar a lo que es nuestro servidor de SQL, es decir, pueden iniciar sesión, pero a la hora de intentar navegar entre lo que son las bases de datos o ingresar en ellas, no se les es permitido. Por ejemplo, acá vemos estamos iniciando sesión con normalmente la PC. Esta puede navegar entre la base de datos, puede ver las carpetas que contiene cada una de ellas sin ningún problema. Pero al nosotros crear un nuevo usuario a nivel de instancia sin asignarle ningún tipo de permiso o asignarlo a una base de datos, este no posee los permisos necesarios para hacer eso. Vamos a crear un nuevo usuario. Para crear un nuevo usuario debemos crear create login y un nombre de referencia para nuestro usuario. En este caso, log Miqueas 1. Creamos create login log Miqueas 1 with password. Esto es para asignarle una contraseña a nuestro usuario. La contraseña será 1, 2, 3, 4. Log Miqueas 1 y nuestra contraseña 1, 2, 3, 4. Aplicamos esto y como pueden ver se creó nuestro usuario. Bueno, si intentamos iniciar sesión con nuestro usuario, le damos acá SQL Server Authentication, log Miqueas 1 y nuestra contraseña 1, 2, 3, 4. Como se puede observar, este se conecta sin ningún problema, pero al intentar navegar
entre los datos de la base de datos, se nos niega el acceso. ¿Cómo se puede observar? Bueno, lo que nos lleva a nuestra segunda parte, que es la creación de usuarios a nivel de base de datos. Esto es para nosotros poder navegar entre los datos de nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros ingresamos a la base de datos a la cual queremos asignarle un usuario. Ingresamos y como se puede observar, se completó. Una vez estemos dentro de nuestra base de datos, ingresamos el siguiente código: create user y un nombre referido a lo que es nuestro login. Por ejemplo, bueno, este perfil se va a llamar, este usuario se va a llamar Miqueas, ¿verdad? Para el login, log Miqueas 1, es decir, el login que creamos anteriormente. Todo este se le agregará a nuestra base de datos prueba usuarios, que es la que creamos previamente, y ejecutamos nuestro código. Dice, ok, ya este nombre está registrado. Bueno, pues solamente agregarle un nombre. Bueno, un nuevo usuario Miqueas 1 por el login log Miqueas 1. Ejecutamos y se completó satisfactoriamente. Bueno, ya a este nivel nosotros sí podemos lo que es navegar en lo que son los datos de nuestra base de datos a la cual se nos asignó. Es decir, si intentamos ingresar a otra, el acceso de igual forma se nos será negado. Pero si ingresamos a la que sí tenemos permiso, podemos ver todos los datos, tablas, etcétera, que posee. No se puede ingresar obviamente a lo que son todas las carpetas porque no tenemos un rol de dueño, sino de usuario. Aún no tenemos ningún tipo de rol, simplemente podemos entrar y ver las tablas. Bueno, lo que nos lleva respectivamente al siguiente paso, que es asignarle permisos a lo que son nuestros usuarios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para asignarle un permiso a un usuario, cabe destacar que un permiso le da cierto acceso a nuestro usuario, pero no en sí le da poder de poder ya sea manejar todos los comandos dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, para asignarle un comando específico o un privilegio a un usuario, escribimos el siguiente código. Escribimos grant y acá escribimos el comando que nosotros queremos, el privilegio que nosotros queremos darle a nuestro usuario. Por ejemplo, yo quiero darle select, que pueda hacer consultas con select. ¿A quién se lo vamos a bueno, en qué tabla, disculpen, le vamos a dar este poder? Bueno, a nuestra tabla usuarios, nosotros tenemos una tabla creada llamada usuario, la cual contiene los nombres de los usuarios con sus distintos roles. En esta tabla que yo quiero que este usuario tenga el poder de hacer esa consulta. Pero bueno, ¿a quién se lo vamos a dar? Se lo vamos a dar a Miqueas 1. Y así este personaje va a poder realizar esa consulta en solamente esta tabla dentro de la base de datos. Antes de ejecutar el código, quiero mostrar, por ejemplo, que si vamos a lo que es el código en este perfil de log Miqueas 1 e intentamos prueba usuarios, usamos la base de datos prueba usuarios a la que estamos asignados. Como se puede observar, nosotros podemos acceder sin ningún problema, ya que tenemos un user en esa base de datos. Y si intentamos, por ejemplo, una consulta básica que es select from usuarios, se nos será negado, ya que no tenemos permiso para realizar consulta con select. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros aplicamos
este código, que la cual nos da este poder de select a este usuario. Ya veremos. Ejecutamos nuestro código. Como puede observar, se ejecutó correctamente. E intentamos nuevamente ejecutar nuestro código. Y de esta forma se pueden visualizar todos los datos que lanza esta consulta, ya que ahora sí tenemos el permiso. Pero el permiso solo para hacer consulta con select. Es decir, que si nosotros intentamos actualizar tan siquiera un dato, ya sea usuario, ¿verdad?, de nuestra tabla usuarios, set, cambiar, ¿verdad?, lo que es tipo user, donde sea igual a ver, se va a hacer, ahora vamos a modificarlo por lectura solamente, se llamará así, lectura solamente, ¿verdad? Donde nuestro ID user sea igual, queremos cambiárselo a Eduardo, nuestro ID 2, ¿verdad? Donde sean ID 2. Intentamos realizar esta consulta toDate y nos dice que no tenemos permiso para hacer consultas con update. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos acá a nuestro código y nosotros nos asignamos dicho poder? Bueno, tú ahora vas a poder hacer update. Está mal escrito. Ok, ahora sí. Si nosotros ejecutamos este código nuevamente, ¿verdad?, vemos que se completó satisfactoriamente. Intentamos nuevamente realizar esta consulta. Vemos que se cambia satisfactoriamente. Como se puede observar acá, dice solo lectura solamente, donde decía solo lectura. Ahora, ¿cómo podemos revocarle o quitarle permisos a un usuario de igual forma? Bueno, por error le asignamos un permiso, un privilegio a lo cual no queremos. Bueno, escribimos el siguiente código. Escribimos revoke y escribimos el privilegio que queremos quitarles. En este caso es update, ¿verdad? En la tabla usuarios. Ya no queremos que él pueda actualizar datos de la tabla usuarios a nuestro usuario Miqueas. Y finalmente escribimos cascade revoke update en nuestra tabla usuarios a Miqueas y escribimos cascade y ejecutamos nuestro código. Como se puede observar, se completó satisfactoriamente. Ahora, si intentamos nuevamente y escribimos acá solo lectura, ¿verdad?, esto debe cambiarse. Nos dice que ya no tenemos permiso para realizar consultas con update. Y de esta forma podemos tanto asignarle como revocarle a lo que son permisos en específicos a un usuario. Esto nos lleva a lo que es la asignación de roles. Los roles son, por así decirlo, poderes que se le dan a un usuario, ya sea un rol de dueño, es decir, uno que puede tener el control total, un usuario que posee un rol, vamos a suponer, de solo lectura, que este solamente pueda leer los datos, uno que pueda escribir datos también, otro que tenga solo el poder de crear base de datos, como lo indica acá. Acá vemos todos los roles que sí existen actualmente en lo que son la base de datos. Tenemos owner, que dice los miembros tienen acceso completo. Este es, por así decirlo, el permiso de dueño. Tenemos el de Asset Admin. Los miembros pueden administrar grupos de Windows e inicio de sesión de SQL Server. Data Reader. Los miembros pueden leer los datos, todos los datos. Por así decirlo, solamente pueden leer los datos. El de Data Write. Los miembros pueden agregar, eliminar o modificar los datos en las tablas. El de Admin. Los miembros pueden ejecutar sentencias de bibliotecas
o de vínculos dinámicos, DLL. Igual con Security Admin, el de Backup Operator, que es el que pueden los usuarios hacer copias de seguridad de la base de datos, o Any Data Reader. Los miembros no pueden ver los datos dentro de la base de datos. Y el Any Data Writer. Los miembros no pueden cambiar ni eliminar los datos en las tablas o en las vistas. Bueno, ¿cómo aplicamos esta sentencia? Bueno, para administrar un rol, para asignarle un rol a un usuario, escribimos lo siguiente: alter rol, y escribimos el rol que queremos asignarle a nuestro usuario. En este caso vamos a darle el poder de lectura a nuestro usuario. En este caso será db data writer, ¿verdad? Escribimos luego add, seguidamente de member, al usuario el cual queremos darle este poder. Sería Miqueas 1. Y ejecutamos nuestro código. Como se puede observar, se ejecutó satisfactoriamente. Bueno, si ahora nosotros vamos a lo que es, bueno, se le asignó el de Data Writer, ¿verdad? Ese es, pueden agregar, eliminar o modificar los datos, etcétera, etcétera. Yo puedo, un ejemplo, ya yo no tenía este permiso, ¿no? Este permiso no lo tenía porque me había revocado dicho permiso. Pero si intento ahora hacerlo con el rol, como se puede observar, puedo ejecutarlo sin ningún problema. Y a diferencia de lo que es acá el permiso, esto yo solamente podría hacerlo solamente en esta tabla de mi base de datos en específico. Es decir, si yo poseía otra tabla llamada, por así decirlo, estos son todos los permisos, o todos los permisos. En nuestra tabla permisos yo no tendría el acceso para realizar estas consultas. Más sin embargo, con mi rol de Data Writer, yo podría modificar, cambiar, ver, ¿verdad?, todos los datos en cualquier tabla de mi base de datos. Es decir, ahora yo, un ejemplo, quiero asignarle o bueno, puedo quitarle también lo que es un rol a un usuario. Puedo hacerlo directamente desde acá. Ejemplo, voy acá a mi base de datos. No, es acá en la base de datos, ¿verdad? Acá, disculpen, el de base de datos, ¿verdad?, es esta. Le damos a propiedades. Esperamos que carguen las propiedades de nuestro base de datos. Bueno, como pueden ver que tiene acá los diferentes permisos que tienen los diferentes usuarios. Estos fueron usuarios creados con fin de pruebas. Ok, para ver los usuarios que posee nuestra base de datos, así desplegamos las carpetas, le damos a Security y le damos a Users. Aquí, como pueden ver, aparecen todos los usuarios. Nuestro usuario que estamos trabajando actualmente es Miqueas 1. Podemos darle clic, darle a propiedades y vemos, por así decirlo, los roles y los poderes que tiene este usuario sobre nuestra base de datos. Como se puede observar, se ve que tiene el poder que le hemos asignado de Select. En Membership tenemos el poder de Data Writer, es decir, que nosotros podemos modificar los datos. Pero ¿qué pasa si nosotros le quitamos este poder? Como se puede observar, aquí también podremos directamente asignarle lo que son estos roles a nuestro usuario. De igual forma podemos quitarlos, y así también con lo que son acá, con lo que son nuestros permisos,
De igual forma, aquí podemos quitarle los permisos y asignarle los permisos a un usuario. Pero ¿qué pasa si nosotros le quitamos el permiso? Ya nosotros no podríamos realizar esta consulta, como se puede observar. Y si le agregamos acá, le agregamos el rol de data reader, nuestro usuario solamente podría lo que es ver los datos. Es decir, si nosotros ejecutamos este comando, podemos ver los datos de esta y cualquier tabla que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Pero si intentamos modificar este dato, el acceso se nos será negado respectivamente, ya que no tenemos roles de escritura, modificación o eliminación de datos, solamente de lectura. Así sucede con cada uno de los roles que se pueden observar acá. Bueno, esto fue todo y me despido. Fin de la exposición. Muchas gracias por la atención brindada.